menos y más datos. Todo conectado a nuestro alrededor. Hacer la vida más sencilla, alcanzando un futuro que nunca imaginamos. Inteligencia artificial. Artificial Intelligence. Internet de las cosas. Ciudades inteligentes. Blockchain. Estás escuchando Territorio Big Data. Big Data. By Big Data Magazine. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro podcast Territorio Big Data. En esta ocasión nos acompaña una de las empresas hoteleras nacionales con más proyección internacional, Diego Fernández, director corporativo de Revenue y Distribución en Palladium Hotel Group. Bienvenido a Territorio Big Data. Muy buenas, José Luis, y muchas gracias por dedicarme a este huequito. Cuéntanos, para que te conozca un poco más nuestra audiencia, ¿cuál es el proceso profesional que te ha llevado hasta tu puesto actual en Palladium? Pues te lo resumiría pues, con 3 palabras: trabajo duro y trabajo duro. Que bueno, han sido 6, ¿no? Pero resumiendo un poco el currículum de manera rápida, yo estudié dirección de empresas hoteleras en Centro Superior de Galicia. Luego pasé una breve periodo en Iberostar y luego, por último, pues los últimos 13 años en Palladium, que es la empresa actual en la que trabajo, en la que he tenido 3 roles principales, que es el responsable de auditoría y formación del departamento de sistemas, donde pues tuve la oportunidad de estar muy, muy de cerca con los equipos de sistemas, y luego director de reservas en Europa y, por último, hace 8 años como director corporativo de Revenue y Distribución. ¿Y esa experiencia previa en otras empresas te ha servido para ver diferencias también a lo largo de todos estos años a la hora de manejar los datos entre unas y otras? Bueno, al final, mi último cambio de empresa se produjo hace 13 años y, claro, la situación que había hace 13 años en torno a los datos, la visualización, pues eran 2 siglos completamente distintos, ¿no? Yo me acuerdo hace 13 años, cuando intentabas hacer algún reporte o tener algún tipo de información, pues tenías que ir a las tablas dinámicas de Excel, intentar construírtelo tú mismo y de alguna manera pues generarte ese business intelligence casero con miles de datos que colgaban o que copiabas y pegabas en un Excel. Y bueno, pues la evolución, más que de compañías, ha sido de tiempo, ¿no? Porque pues la tecnología ha mejorado pues el entorno en sí que rodea los datos, y bueno, pues de hace 10 años aquí o de hace 13 años aquí, pues es comparar 2 mundos completamente distintos, afortunadamente. Y ahora, ¿qué importancia tiene la figura del responsable de datos o director de datos en vuestra empresa? Pues te lo linko a lo anterior, ¿no? Pues hace 10 años pues no existía la figura del CDO en la industria, yo creo. Y hace poco más de 3-4 años empezaron a aparecer esas figuras. Palladium tiene el departamento del dato, que es uno de los departamentos más jóvenes, pero también en los que más se está invirtiendo, y bueno, pues llegan a ser figuras claves ahora mismo que cuesta pensar en cómo podíamos vivir sin ellas, ¿no? Esta es la vista atrás y dices, joder, ¿cómo lo podíamos hacer sin un departamento de datos, sin un responsable, sin alguien que pusiera un poco de orden y forma a todo el caos del dato en una empresa, ¿no? Es figura de reciente, o departamento de reciente creación, y la verdad que un departamento ahora mismo clave para nosotros y para la compañía. ¿Y cómo está siendo esa implantación de la cultura del dato? Porque es lo que dices, llevas allí 10 años, imagino que habrá gente que también te haya acompañado durante este trayecto, pero que igual sean de mayor edad, que sean más difíciles de convencer. ¿Cómo se convence a los diferentes departamentos de que hay que tener una cultura del dato, seguir todos unas mismas normas para poder hacer un mejor uso del mismo? Pues yo creo que la cultura del dato se ha ido asentando de manera orgánica a la compañía, porque gracias a la tecnología, gracias a la creación del departamento del dato, pues han ido respondiendo preguntas que nosotros teníamos, ¿no? A lo largo de la vida de la compañía. Y a medida que te van respondiendo preguntas, y esas preguntas y esos datos ayudan a tu departamento, pues al final se consigue que el camino pues se hace de manera orgánica. Hemos tenido la suerte, o tenemos la suerte, de estar en una compañía muy
pues muy permeable y fácil de trabajar ese tipo de culturas y la verdad que yo lo he sentido muy natural aquí en Palladium, porque como ha llegado, ha dicho, ostras, ha empezado a resolver muchos problemas que teníamos en el día a día, muchos departamentos, y la acogida ha sido, pues, no sé cómo expresarlo mejor que con los brazos abiertos. Puede haber perfiles que les cueste más la información, perfiles que les cueste menos, pero bueno, al final pasas de tener un sistema de reporting interno profesionalizado, eliminas tareas de baja rentabilidad en la que cargabas enormes Exceles o enormes tablas en un Excel y tirando Excel infinitos y consultas. Y bueno, a quien le quite todo eso y le permita tener más tiempo de calidad, pues le ha cambiado la vida, ¿no? O por lo que, a lo que yo sé, o lo que he vivido en Palladium en estos últimos años, esa cultura, esa transformación del dato, pues afortunadamente lo hemos hecho de una manera orgánica. Sí que es verdad que los inicios, pues, cuestan hasta que ves el dato y ves la visualización, que es lo que más cuesta al principio, pero una vez ya está incorporado a nuestro ADN y bueno, intentamos ser una compañía de data driver y bueno, pues la verdad que lo que decía antes, ¿no? Yo no concibo mi empresa o nuestra empresa ahora mismo sin ese departamento y no me acuerdo pues cómo hacíamos hace 10 años para tener un informe, ¿no? Y eso en cuanto a lo positivo, porque cuando alguien se da cuenta de que el equipo de datos le ha resuelto un problema en muy breve espacio de tiempo, todo el mundo se pone contento, pero ese equipo de datos, o al menos en otras empresas de todos los sectores, tiene un problema enorme para conseguir talento, para conseguir contratar nuevos profesionales y además, sobre todo luego retenerlos, porque hay mucha movilidad. ¿Cómo lo estáis viviendo eso en Palladium? ¿Nos afecta o no tenéis ese problema? Nos afecta como a todas las industrias y sí que es verdad que ese tipo de perfiles, lo que yo sé o lo que puedo vivir es que, bueno, pues una tasa de rotación bastante alta porque el mercado laboral ahora mismo es muy feroz, ¿no? ¿Qué nos diferencia o cómo conseguimos retener a esa gente? Pues con flexibilidad, con una política de retribución adecuada y adaptada al mercado en el que trabajamos. Pero sobre todo yo creo que la clave es generar un espacio y una cultura de empresa en la que yo siempre que los lunes son los nuevos viernes, ¿no? En la que los lunes llegas con ganas de trabajar y que de alguna manera entras por la oficina y te comes el mundo el lunes, ¿no? Yo creo que esa es la clave para retener ese talento que, pues al final sí, te pueden pagar más en otro sitio, pero si llegas amargado el lunes a trabajar no sirve para absolutamente nada, ¿no? Yo creo que la compañía ha trabajado pues las partes mal de salarios en mercado, de ser flexibles en horarios y en teletrabajo, pero si a eso le unes, pues que intentamos que el ambiente laboral sea lo mejor posible y sea más que una oficina, una familia, pues hace que las tasas de rotación pues sean menores a lo que puede tener la industria. ¿Cómo es un día de Diego Fernández en Palladium, laboralmente hablando? Pues con muchos datos. Te tengo que decir que me levanto, miro mi informe de IPICA, que es la entrada de reservas de ese día, que por cierto pues están siendo buenos, pero te levantas y te acuestas con datos. O sea, no te puedo decir otra cosa que gran parte de mi trabajo es esa coordinación con el departamento del dato. Tenemos muchísimos proyectos transversales junto con ellos, muchísimos proyectos con sistemas, que también tengo la suerte de venir de ahí, pues me tratan como si fuera uno más del departamento, ¿no? Pero, pues, revisando datos, haciendo muchas reuniones con el equipo. Afortunadamente tengo un equipo grande y muy bueno, pero que necesita mucha reunión, mucho seguimiento de proyectos. Pero si te lo tengo que definir con una pequeña frase es me levanto y me acuesto pendiente de los datos de la compañía. ¿Y cuál es el mayor problema a lo largo de todos estos años al que te has enfrentado en relación con los datos? ¿Algún dilema que tuvieras y que no fuerais capaces de resolver y al final dijeras, mira, lo hemos conseguido? Yo creo que hay dos partes que son complejas. La primera es la frustración en los tiempos. A veces nosotros no nos dedicamos al mundo y a los entresijos del dato y es un mundo complejo. Hay que pues significa muchas horas de trabajo el poder generar un data lake correcto, limpio, un ecosistema tecnológico robusto detrás, y el usuario final tiene mucha prisa, ¿no? Por ver los resultados y creo que el primer
problema al que tenemos que enfrentarnos es a lidiar con esa frustración del tiempo. Decir, ostras, no llega, y no llega, y no llega, y presionas, y no llega. Pero es que por mucho que presiones no va a llegar porque están trabajando y están dedicándose a ello, ¿no? Y luego el segundo, la homogeneización. Yo creo que otro de los puntos donde hemos tenido que trabajar mucho, pues es definir qué son los KPIs, ¿no? Que son los Key Performance Indicators, que son pues las métricas más importantes de la compañía. Es definir qué son esas métricas, cómo se calculan, quién es el responsable de ese dato, ese governance del dato de la compañía. Yo creo que junto con la frustración de los tiempos que tienen los usuarios, lo segundo más complejo ha sido el ponerse de acuerdo, ese proceso de data governance que tenemos como empresa, pues se ha costado, y ya que me preguntas un par de puntos, pues son esos dos: frustración a los tiempos y el data governance. ¿Y cómo se está afectando el avance imparable casi segundo a segundo del sector, tanto del dato como de la inteligencia artificial, a la hora pues, de las novedades? Que parece que si no estás en una continua formación, como que te quedas atrás en 2 semanas. Pues como tú lo has dicho, con formación, José Luis, formación y formación está al día, y aparte de la formación que pueda dar tu empresa, pues intentando estar al día de las noticias. Yo pues, desde hace unos meses consumo material didáctico de inteligencia artificial. Yo no soy técnico de sistemas, yo no vengo de ese mundo, pero bueno, a nivel de usuario intentas ver qué significa pues ese ChatGPT, esas nuevas Midjourney, todas esas nuevas técnicas y programas que están saliendo, para sobre todo ver cómo lo puedes casar con tu estrategia de tecnología dentro del departamento. Yo creo que cualquier responsable de departamento tiene que tener ese perfil tecnológico, ¿no? Porque si no, como has dicho José Luis, te come. Es que la tecnología de hoy te come, y como estés medio año sin estar al día, pues es que la competencia ha puesto en la mano una inteligencia o un nuevo proyecto que se basa en respuestas de ChatGPT, unos algoritmos, y ya te comió la posición, ¿no? Y pues ya te digo, como resumen, formación y también inquietud, ¿no? Que tú tengas como responsable de un departamento, de un proyecto, de estar al día en las nuevas tendencias del mundo tecnológico. Para ti, ¿qué requisitos crees que debe cumplir un Chief Data Officer? ¿Debe ser más técnico, más de negocio, mitad y mitad? Pues fíjate, yo creo que tiene que ser un vendedor. Que es un vendedor, porque al final la cultura del dato es clave en un proyecto para un CDO, y creo que más que enfocarse en el perfil técnico, que ese perfil te lo puede dar un buen equipo, yo creo que el CDO tiene que ser un vendedor nato y vender la filosofía del dato dentro de la empresa, y sobre todo impregnar la cultura. Yo creo que eso, para mi punto de vista, es el principal skill que debe tener. Tienes que saber vender la cultura del dato dentro de tu compañía, que todo el mundo sepa que incorporar la nacionalidad correcta en una reserva o en una habitación, en el caso de la hotelería, es clave para la toma de decisión de la compañía, ¿no? Y que todo el mundo, cuando incorpore un dato, un sistema de los que cuenta la compañía, vea que es un dato veraz, limpio y de calidad. Para mí esa es la principal función desde fuera, ¿no? Desde mi perspectiva, que no soy profesional de esto, de qué debe tener un CDO completo, ¿no? Por supuesto, tiene que tener un perfil técnico, pero no tiene por qué ser el que mejor controle la técnica de su departamento. Para eso tiene perfiles técnicos en su equipo, pero debe ser el mayor vendedor de la cultura del dato de la compañía. Y respecto al gobierno del dato, ¿crees que se debe convertir en una democracia o una dictadura? Ostras, a ver, lo primero de todo, tiene que haber gobierno del dato, que creo que es donde fallan muchísimas compañías, ¿no? Tiene que haber un equipo que se dedique a regir las reglas de la compañía, ¿vale? Tiene que decir qué es cada KPI, cómo se calculan, la periodicidad, cómo se va a hacer. O sea, eso tiene que ser, de alguna manera, ley en la empresa. Tiene que haber un equipo que se dedique a ello. Dentro de ese equipo, por supuesto, pues tiene que ser de múltiples parcelas dentro de la compañía. Yo te diría que dentro de ese grupo tiene que haber ser lo más abierto posible, pero que lo que dicte ese equipo sea ley.
¿vale? O sea, yo no lo llamaría dictadura, yo lo llamaría ley. Oye, el ADR, que es la tarifa promedio de un hotel, se calcula de esta manera, con estos aspectos, estas métricas de control, y se va a medir con todo esto, y esto se hace así. La decisión de que ese ADR tiene que ser un proceso consultivo, sin ningún tipo de duda, pero la aplicación de eso tiene que ser ley en la compañía, porque si no es cuando cada departamento hace lo que determina, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una mezcla de democracia en la toma de decisión, pero una dictadura en la ejecución. Esa palabra no me gusta mucho, pero bueno, yo lo definiría así. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Pues sí. Bueno, y ya por concluir, Diego, cuéntame cuáles son los proyectos a medio largo plazo que tenéis dentro de tu equipo en Grupo Palladium para aprovechar los datos que obtenéis. Pues mira, nosotros ahora mismo estamos en muchos fregados, como decimos así comúnmente, ¿no? Pero los dos más grandes es la reactualización de todo nuestro Business Intelligence. Nosotros tenemos un Business Intelligence creado en casa, creado por nuestros equipos. Estamos dándole una vuelta entera, enganchándolo al Data Lake nuevo que genera el equipo del dato y que lleva trabajando pues bastantes meses en él. Una actualización constante de datos, una profundidad de datos que no teníamos hasta ahora, pero de una manera exagerada, pues aprovechando esa cultura del dato que ya hemos incorporado y esa estructura unificada de KPIs y de mediciones. Ese es el primer gran proyecto del dato que tenemos nosotros ahora mismo, que estamos a puntito de terminar. Estábamos estos días viendo el resultado. Y luego, por otro, tenemos un proyecto muy importante que es el análisis de los costes de distribución de nuestra comercialización, que lo realizamos entre nuestro Business Intelligence y una plataforma externa, que es Yuyu Analytics, que nos va a permitir en un plazo de 6 meses, 9 meses, poder controlar los costes de distribución de nuestra comercialización. Para eso necesitas pues, cantidades ingentes de datos, aunque no es un podcast específico de hotelería, pero sí de datos. Pues esa es una de las tareas más complejas que hay ahora mismo en el mundo del dato del turismo o del hospitality. Y estamos justo ahora, pues, en primera fase, terminando la primera fase, que ya con los primeros hoteles en piloto. Y te resumiría los grandes proyectos de tecnología del dato, son esos dos: un nuevo Business Intelligence y un sistema para poder sacar los costes de distribución y de comercialización de nuestra compañía gracias a los datos. Y eso lo añadimos también pues unos algoritmos nuevos de propensión de cancelación también basados en inteligencia artificial, apoyados de Yuyu Analytics también. Y podría seguir porque tenemos mini proyectos muy importantes, así muy curiosos, pero esos serían los más importantes en cuanto a dato se refiere. Pues nada, que salga muy bien. Diego Fernández, director corporativo de Revenue y Distribución en Palladium Hotel Group. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis. Y a vosotros, y gracias también por acompañarnos, por escucharnos y por seguirnos cada día en bigdatamagazine.es.